Tres errores que hacen que tus mechas no queden beige. El primer error que estás cometiendo es matizar con tonos cenizos. Y el tono cenizo no te va a neutralizar el tono amarillo que queda. Por lo tanto, la mecha se va a ver así como verdosa. No te va a gustar el tono. El segundo error es que quieres matizar esa mecha con tonos más claros. Y para matizar, el matiz no aclara, solo deposita pigmento. Entonces, no, por eso es que no logras unas mechas beige. El tercer error es no llegar a la decoloración adecuada para lograr unas mechas beige. Bueno, ahí ya te dije todos los errores que cometes para no lograr las mechas beige. Pero ahora te voy a decir el secreto para que logres esas mechas beige que tanto quieres. Vamos a hacer una decoloración. Lo más importante de antes de hacer la decoloración es tener un cabello sano, un cabello hidratado. Si tienes un cabello sano o un cabello virgen que no ha sido procesado químicamente y al tacto y visualmente se ve sano, va a ser muy fácil llegar al tono beige. Después de esto vamos a hacer una decoloración. Tienes que retirar pigmentos y llegar a un fondo de decoloración 10. Es cuando la decoloración se ve así como color mantequilla, digo yo, como que se ve ligeramente blanca y ligeramente amarilla. Si llegaste a ese fondo de decoloración, súper, ya la hicimos. Ese fondo de decoloración 10 lo tienes que matizar con el 10.2. El punto 2 nos va a neutralizar el ligero tono amarillo que quedó en esa mecha y nos va a quedar una mecha beige. Pero ahora, ¿qué pasa si tu cabello no te permite hacer esa decoloración? Cuando el cabello no te permite, quiere decir que tú haces tu decoloración y ese cabello ha sido muy procesado y hay miedo de que se truene o ya se empieza a debilitar. Lo que tienes que hacer es retirar los aluminios y neutralizar al tono que te quede. Imaginemos que quedaste en un fondo de decoloración 9. Súper, no te preocupes. Vas a neutralizar ese tono amarillo que te quedó con el 9.2. Con el 9.2 neutralizamos el tono amarillo que nos quedó y nos queda la mecha beige. Hasta ahí todavía es un tono clarito beige que se ve lindo. El fondo de decoloración 9 y el fondo de decoloración 10. Pero ahora, ¿qué pasa si el cabello ya no te lo permitió la decoloración porque ya se estaba debilitando? Y entonces lo dejaste en un fondo de decoloración 8. Es un amarillo pollo, es un amarillo llamativo, es el amarillo que nadie quiere. No te preocupes, calma. Lo que vamos a hacer es matizar con el 8.2 o 8.22 o 8.21. Tienes esas tres opciones. ¿En qué difiere? Ok, tú ves un tono muy amarillo intenso, lo puedes neutralizar con el 8.22 que tiene doble intensidad de reflejo violeta para neutralizar el tono amarillo. Ahora que si me dices, no Telma, no tengo el 8.22, entonces podemos aplicar el 8.21. El primer reflejo es el que tiene el poder, podríamos decir, tiene más color, más fuerza. Y el segundo reflejo es el que le da fuerza al primero. Entonces, si aplicamos el 8.21, el 8.2 viene más intenso, le da más fuerza el reflejo cenizo. Entonces, podemos neutralizar la mecha amarilla. Ahora que si me dices, no, Telma, me quedó la mecha pues ligeramente, o sea, sí está amarilla, pero no tanto, puedes aplicar el 8.2 sin problema. Claro, no nos va a quedar el tono beige que queríamos, no, pero sí te va a quedar un tono perla muy lindo. Después de eso, si tú quieres lograr esa mecha beige, lo que se puede hacer es dejar descansar el cabello mientras aplicarle mascarilla de reparación, ampolleta de reparación, hidratar ese cabello y después hacer una segunda decoloración con poco volumen. Estamos hablando de 20 volúmenes, volver a hacer una decoloración, retiras esos pigmentos y seguramente en esta decoloración ya logras tu tono beige clarito que quieres. Esto es muy importante. Cuando tú matizas solamente depositas pigmento, no aclaras, porque el tinte para matizar mechas normalmente se trabaja con 9 volúmenes y es el que nos va a neutralizar el tono de la mecha. Sí se puede aclarar con tinte,
pero normalmente esto se hace cuando la mecha está en un lugar específico, que puede solamente trabajar esa mecha. Sí se puede matizar, más bien aplicar tinte con 20 volúmenes, solamente nos va a aclarar un tono, esa decoloración sí se puede, pero te comento, tiene que estar en un lugar específico para poderla trabajar. Y si tú me dices, Telma, llegué a un fondo de coloración, pero no me quedó amarilla, me quedó naranja. Ok, si te quedó el fondo de coloración naranja, podemos neutralizar con un tono cenizo. Ejemplo, el 7.1 nos va a neutralizar el tono naranja. Pero la mecha no nos va a quedar perla ni beige, no. La mecha nos va a quedar en tono marrón. Se ve muy lindo cuando tenemos tonos oscuros. Visualmente el cabello se ve más claro, se ve el destello marrón, se ve muy lindo. Pero no vas a lograr, un tono muy claro ahí, porque hay tono naranja. Lo único que se puede hacer es dejar descansar el cabello, aplicarle la mascarilla de reparación, de hidratación y después hacer una segunda decoloración. Ahora, si me dices, Telma, ¿y puedo hacer mi decoloración? Y como no llegué a la altura, llegué a la altura 8 y yo quiero unas mechas beige, pero ya no las dejé con decoloración porque mi cabello se estaba debilitando. Entonces ahora voy a aplicar un tinte con 20 volúmenes y la voy a aplicar para que termine de aclarar esa mecha y me quede beige. No lo hagas, porque el tinte, al trabajarlo con 20 volúmenes, estás haciendo una aclaración, estás retirando pigmentos. Entonces, si lo protegiste en la decoloración para que el cabello no se debilite, lo puedes tronar en el momento que apliques el tinte con 20 volúmenes y no tiene caso. Si se va a tronar el cabello, no tiene caso que hagas eso. No. Mejor neutraliza con tu tinte ácido, que es de 9 volúmenes, y deja descansar ese cabello y posiblemente en una segunda decoloración vas a lograr el tono. Porque si no, vas a debilitar el cabello y no se va a lucir ese cabello, se va a tronar. No tiene caso. Ok, ya, aquí creo que ya todo quedó claro, todas las dudas. Ahora, ¿qué sigue? Siempre que apliques un matizador en tu cabello después de una decoloración, aunque el tinte sea ácido, aunque el tinte no contenga amoníaco, aunque el tinte te da mucho brillo, suavidad, súper, o sea, está bien con el tinte. Pero sí o sí tienes que después aplicar una mascarilla de reparación para sellar la cutícula del cabello, para que ese cabello quede lo más sano posible, porque una decoloración sí es un proceso químico, sí es abrir cutículas, sí es retirar pigmento. Entonces lo que nos va a ayudar la mascarilla y el tinte es a cerrar esas cutículas, es como cerrar las puertas de ese cabello para que quede lisito, para que quede sano, para que quede su pH bien equilibrado y por lo tanto vas a tener unas mechas súper bonitas, con brillo, con una bonita caída, un cabello sano. Y déjame explicarte que después de que aplicas tu tinte para matizar ese cabello, ese tinte solo nos tarda de 4 a 6 semanas. Entonces ese tinte se va a deslavar, se va a ir. Por eso es muy importante el apoyo en casa. ¿Qué quiere decir esto? Que en casa tienes que utilizar tu shampoo para mechas o de reparación, tu acondicionador, tu mascarilla, para que esas cutículas se sigan cerrando y no se deslave tan fácil el tono. Y también tienes que utilizar un shampoo violeta para mantener el tono de la mecha en casa. Y después de aplicar el shampoo violeta tienes que aplicar una mascarilla, porque el shampoo violeta sí contiene pigmentación y te deshidrata el cabello. Si tú te aplicas el shampoo violeta así, luego vas a notar que quede el cabello acartonado, súper deshidratado y no lo puedes dejar así. Entonces después del shampoo aplicas una mascarilla de reparación o de hidratación y entonces así el cabello te va a quedar lindo. Esto es muy importante para mantener el color de cabello en casa. Sí, puedes hacerlo en casa con el shampoo o puedes ir como mantenimiento de color a tu salón y te van a aplicar ese tinte ácido que aplicaron por primera vez para mantener el tono de la mecha. Porque normalmente la mecha, el retoque es a los 2 meses o a los 3 meses dependiendo del crecimiento del cabello. Porque recuerda que el cabello es el accesorio más importante
y lo tenemos que cuidar. Espero que con este video logres unas mechas increíblemente bonitas y beige. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en el siguiente video. Gracias.